Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Y vamos a hablar de la religión de los pueblos de América Central. Condiciones histórico-generales. Mucho antes que aparecieran los europeos, se habían formado en los países de América Central sociedades aborígenes altamente desarrolladas a su manera, con cultura urbana y régimen primario clasista y estatal. Algunos etnólogos burgueses tienden a atribuir la aparición de dichas culturas elevadas a la influencia de los pueblos cultos del Viejo Mundo, pero no existen argumentos serios en favor de este concepto. Resultaba mucho más lógico afirmar que el régimen clasista y la cultura elevada se formaron independientemente en los países centroamericanos en virtud de las favorables condiciones internas del desarrollo de la producción material. Por consiguiente, también las religiones de los pueblos de América Central constituyen un fruto del desarrollo autóctono, reflejan las condiciones materiales y sociales de vida de la población y de modo alguno la influencia de la religión egipcia, babilonia o cualquier otra del Viejo Mundo. Los conquistadores y los colonizadores españoles aniquilaron por completo la cultura autóctona de estos pueblos. De la antigua religión de estos solo quedan escasos monumentos arqueológicos y aún más escasos restos de textos religiosos. En parte permiten reconstruir el cuadro de sus creencias religiosas los testimonios de los cronistas españoles de los siglos XVI y XVII, también incompletos, aunque valiosos. En los pueblos centroamericanos predominaba una economía agrícola más desarrollada que en otros pueblos de América. La cultura agraria se basaba en casi todas partes en un sistema de irrigación artificial intensiva. En Perú se usaba el riego por terrazas en declive y en México había incluso huertos flotantes, las chinampas. Existía una neta división social del trabajo. Se perfeccionaron varios oficios profesionales: alfarería artística, elaboración de refinadas joyas en metales de color, producción de tejidos complicados, etc. Había un intenso intercambio tanto en el interior de las comunidades como entre las diversas regiones. Tal era la base sobre la que se desarrollaron formas complejas de vida social y una nítida diferenciación de clases, aunque se conservaron fuertes vestigios de la comunidad clánica o rural. Estaba en formación un firme poder estatal. Antes de la llegada de los europeos, en América Central había 4 grandes centros culturales independientes, cada uno de los cuales constituía un cuadro singular en lo que respecta a la religión. Se trata de México Central, los aztecas, Yucatán y Guatemala, cultura maya. Colombia, en particular, el distrito de Bogotá, las tribus chibchas, y Perú, los chechuas, dominados por la tribu de los incas. En los 4 centros se podía observar un fenómeno común: la combinación de formas muy arcaicas semejantes a las creencias religiosas de los pueblos americanos menos desarrollados, con las complejas formas de culto nacional, implantado por las tribus conquistadoras. Junto a la religión agraria del campesinado se desarrollaban los artificios y extravagantes sistemas teológico-mitológicos de los sacerdotes. Hablemos de la religión de los antiguos pueblos de México. La base de la religión seguía siendo el antiguo culto agrario preazteca, similar al de los indios, pueblo y sus vecinos, o sea, el culto de divinidades protectoras de la agricultura, los ritos mágicos destinados a traer la lluvia y la divinización del maíz. Algunos de los dioses del panteón mexicano posterior conservaron su vínculo con el ancestral estrato agrario de la religión. Pero sobre esta base arcaica de creencias se elevaron formas más complejas, creadas por los conquistadores aztecas. Asimismo, la estructura de la sociedad y el Estado azteca era bastante compleja. Pese a que la comunidad clánica se conservaba aún, la diferenciación social era considerable, pues coexistían la aristocracia, los guerreros libres, los esclavos y las tribus conquistadas que pagaban un tributo. Sobre este fondo se destacó un sector social particular, el de los sacerdotes, absolutamente separados de la vida práctica y consagrados por entero a la religión. Los sacerdotes formaban corporaciones en los templos de los dioses, poseían tierras y ejercían una enorme influencia sobre la población. Eran conocedores del calendario, de una cronología muy complicada y de la escritura jeroglífica. Enseñaban en unas escuelas especiales a la juventud aristocrática y educaban a los futuros sacerdotes. Había en el sacerdocio una jerarquía rigurosa, pues los cargos superiores sacerdotales solo eran accesibles a los hijos de familias nobles. Los sacerdotes se sometían a una disciplina estricta y soportaban muchas restricciones y prohibiciones penosas. Incluso debían entregarse a la autoflagelación.
Los centros de culto eran los templos, muy numerosos. La mayoría de ellos tenían la forma de pirámide escalonada, los teocalli, con una terraza abierta en la parte superior. Es de destacar entre los dioses Huitzilopochtli, que este es de raíces muy arcaicas. Se le puede vincular con el tótem colibrí, pero a pesar de su relación con este ser pequeño e inofensivo, Huitzilopochtli era una divinidad sanguinaria que exigía sacrificios humanos. En un comienzo era el dios tribal de los tenochas mexicanos y cuando estos se colocaron a la cabeza del estado azteca se convirtió en el dios de la guerra y uno de los dioses supremos. Lo mismo que a Tecatlipoca se le ofrecían sacrificios humanos. Las víctimas eran los prisioneros o los adolescentes de las familias nobles de los propios aztecas. Antes que llegaran los españoles, el número de estas víctimas se calculaba en muchos miles. Los mexicanos solían concluir pactos especiales con los estados vecinos, por ejemplo, con Tlaxcala, acerca de las guerras periódicamente renovadas con el fin específico de tomar prisioneros para luego sacrificarlos. Fue tal vez el único caso en la historia en que dos estados concertaron una guerra mutua por motivos religiosos. La costumbre de sacrificar los prisioneros a los dioses atestigua de que a pesar de todo las relaciones clasistas no estaban suficientemente desarrolladas, pues de lo contrario, en vez de sacrificar a los prisioneros, los obligarían a trabajar. En el culto de Huitzilopochtli existía asimismo un matiz agrario, más antiguo. 2 veces al año se celebraban solemnes fiestas para las que se confeccionaba una enorme figura de este dios, hecha de pan con miel, y una vez terminados los ritos religiosos rompían la figura y repartían los trozos a todos los participantes de la fiesta, quienes se los comían. Se trata del rito agrario de teofagia, que practicaron muchos pueblos en la antigüedad y cuyas supervivencias se conservan en el sacramento cristiano de la comunión. Merece una atención especial el rito más solemne con sacrificios humanos que describieron los autores españoles del siglo XVI. Se trata de la principal fiesta primaveral en honor de Tezcatlipoca. Se elegía con anticipación para sacrificar al dios al más bello de los prisioneros, sin defecto físico alguno. Este elegido se consideraba la encarnación del dios. Vivía durante un año rodeado de lujos y honores, pero rigurosamente custodiado. 20 días antes de la fiesta le entregaban 4 hermosas muchachas en calidad de esposas y sirvientas, y ellas también pasaban a ser diosas. Pero el día de la fiesta, el prisionero pagaba con su vida todos esos honores. Lo conducían al templo, los sacerdotes lo hacían subir a la cúspide del teocalli. Lo acostaban boca arriba en el altar. El supremo sacerdote le hundía en el pecho un cuchillo de piedra y le arrancaba el corazón que enseguida ofrecía al dios del sol. En cuanto a la mitología, de acuerdo con los ritos cosmogónicos aztecas en la historia del universo, creado un día por el dios Tloque-Nauque, figura puramente abstractas, pues no existía su culto, se suceden periodos o ciclos mundiales. Ya hubo 4, y cada ciclo terminó con una catástrofe: incendio universal, diluvio, tempestad y hambre. El orden sucesivo es diferente según las distintas fuentes. Este concepto escatológico parece reflejar las ideas pesimistas características de una sociedad clasista. Hablemos de la religión de los mayas. El culto dominante del estado maya, la península de Yucatán, tenía un carácter algo diferente. Conocemos la cultura y las religiones mayas mucho menos que la de México. Los estados de los mayas decayeron antes de la llegada de los españoles. Los conquistadores asestaron solo el último golpe a su cultura. En la actualidad, la antigua escritura maya se está descifrando. Los documentos que se han conservado, los códices de Dresden, Madrid y París, son de contenido religioso. Mencionan diversos nombres de dioses. Y hasta hace poco no se sabía cómo leerlos, pero el científico alemán Schkeckschach propuso en 1897 designar a los dioses maya convencionalmente con letras latinas: el dios A, el dios B, el dios C, etc. Las funciones de cada uno de ellos se conocían más o menos, hoy se conocen también aproximadamente sus nombres. El principal lugar en el panteón maya le pertenecía al dios Itzamna, el dios D, según Schkeckschach. Por su origen era probablemente un dios tribal o urbano, fundador mítico de la ciudad de Izamal.
más tarde héroe cultural, que creó la escritura y todos los conocimientos, y dios del cielo. Un relevante papel en el culto desempeñaba también Kukulcán, el dios protector de la ciudad de Mayapán y fundador mítico del clan aristocrático de los Cocomes, dinastía gobernante de Mayapán, que al mismo tiempo dominaba todas las ciudades mayas. Kukulcán, semihombre, semiserpiente, es idéntico al Quetzalcóatl mexicano. Incluso el significado de sus nombres es el mismo, la serpiente emplumada. Asimismo, es interesante el dios del viento, huracán, de ahí viene la palabra huracán, al que la mitología maya atribuye un papel importante en la creación del mundo. La mitología cosmogónica maya es muy compleja y alambicada. Está expuesta en el libro Popol Vuh, escrito en quiché y traducido al castellano en el siglo XVII por un español. El mito relata cómo los dioses, creadores, la Gran Madre y el Gran Padre, crearon gradualmente el mundo, la tierra, los animales y luego los hombres, y a los últimos empezaron por formarlos de barro y después de madera, pero ambas tentativas fallaron y entonces los dioses formaron a la gente de granos molidos de maíz. Primero a 4 hombres y luego a 4 mujeres. El 4 es el número sagrado de los indios. El mismo mito relata las hazañas de los divinos hermanos gemelos cuya madre doncella los había concebido milagrosamente de la cabeza muerta de un dios. Otra obra mitológica, titulada Chilam Balam, contiene el relato acerca de las eras del mundo y los diluvios universales y el mito escatológico sobre la inminente hecatombe del mundo. Son los únicos libros aborígenes acerca de la antigua mitología americana. Las ciudades de Yucatán eran centros religiosos. Allí se hallaban los santuarios mayores, los templos, que gozaban de vasta popularidad. Estaban construidos en forma de enormes pirámides escalonadas. A los dioses se les ofrendaban sacrificios, a veces también humanos, aun cuando entre los mayas estos últimos distaban mucho de tener la importancia que les daba el sangriento culto azteca. Incluso la adopción de esta costumbre se atribuye a la influencia de los últimos conquistadores aztecas, el siglo XV. Todo lo que acabamos de decir caracteriza más bien la religión de los sacerdotes y la nobleza. Los mayas populares tenían sus propias creencias, la fe en los chaces, numerosos espíritus de la fertilidad y la lluvia, que traían la cosecha. Los chaces tenían relación con las 4 partes del mundo. Nahualismo. Hasta hace poco conservaban los indios de Guatemala, los mayas, una leyenda muy interesante, señalada ya en los siglos XVI y XVII por los autores españoles, acerca de un animal doble, nahual. Cada hombre tiene un misterioso doble encarnado en un animal que vive en el bosque, y cuando este animal muere, el hombre también debe morir. Esta leyenda, ciertamente un vestigio de totetismo, al mismo tiempo tiene una semejanza con el culto de los espíritus protectores individuales de los indios norteamericanos, y es por eso que a esta última forma de religión se la denomina a veces nahualismo. Hablemos de la religión de los chichas, muiscos. El tercer centro de la antigua civilización americana estaba situado donde se halla actualmente Bogotá, capital de Colombia, y en la zona próxima al oeste del río Magdalena. El grupo de los chichas, los muiscos, que dominaba allí, había creado una cultura elevada. Existían en el territorio de los chichas centros de cultos religiosos, templos y adscritos a estos, sacerdotes hereditarios. Uno de los centros de culto era el lago Guatavita, cerca de Bogotá. El lago se consideraba la encarnación de la divinidad, se le veneraba y se le ofrendaban sacrificios, principalmente oro y esmeraldas. Los días de fiesta determinados, el gobernante iba en un bote al centro del lago y arrojaba las piedras preciosas y el oro reunidos previamente. También había sacrificios humanos. Desempeñaba un importante papel en la religión chicha, el culto del dios protector de la guerra y los ritos vinculados con ella. Los guerreros fuertes y valientes se consideraban sagrados y después de muertos se momificaban sus cuerpos. El empleo de estas momias era muy interesante. Las llevaban en camillas al lugar de la batalla más encarnizada y allí continuaban como peleando por su pueblo e inspirando a los combatientes. Era muy importante en la religión chicha la figura del héroe cultural Bochica, al que se imaginaban, igual que los mexicanos, a Quetzalcóatl, como un anciano blanco con barba. De acuerdo con el mito, Bochica es el dios del sol y su mujer la diosa de la luna.
Ella quería aniquilar a los hombres, mientras que Bochica les enseñó las artes y oficios. Hablemos de la religión del estado de los incas. El cuarto centro de la antigua civilización americana es Perú, que en la época en que llegaron los colonizadores europeos se encontraba ya bajo la dominación de los incas. Estos conquistaron un país donde ya existía anteriormente una cultura elevada, pero crearon un fuerte sistema estatal estrictamente centralizado. En virtud de diferente composición tribal y diversos niveles de cultura, en el estado de los incas subsistieron al mismo tiempo las formas bastante arcaicas de culto y las formas más desarrolladas, traídas o creadas por los conquistadores. El culto estatal, establecido por los incas, constituía una tentativa de centralizar los cultos de diversas divinidades, de reunirlos en un todo y dotarlos de formas organizadas. Se hallaba en manos de los sacerdotes, que formaban corporaciones jerarquizadas. También había sacerdotisas, presididas por la suprema sacerdotisa. Además había divinos, curanderos y hechiceros negros. El puesto central del culto estatal de los incas lo ocupaba el dios del sol, protector de los incas. El templo del sol, de Cuzco, la capital, era el principal santuario del estado. La divinidad se representaba en forma de un gran disco de oro con rayos y un rostro humano, señal de la personificación. Al propio inca, jefe del estado, lo consideraban hijo del sol. Era él el supremo sacerdote de estos dioses. Los incas procuraron vincular a este dios suyo con la divinidad local más antigua, conocida bajo diversos nombres. El más popular de estos es Viracocha. Al parecer, Viracocha empezó siendo héroe cultural. Los mitos lo relacionan con la antigua división fratrial. Lo dibujaban como un ser antropomórfico. Las leyendas lo presentaban como antiguo jefe que al finalizar su obra se marchó hacia el oeste, más allá del mar. El centro principal de su culto se hallaba en Tiahuanaco, antiguo centro de cultura preincaica, cerca del lago Titicaca. Sin embargo, no están claros los nexos históricos que puede tener el culto de Viracocha con la religión inca. Los incas tenían otros grandes dioses, la pareja conyugal, Pachacamac y Pachamama, las encarnaciones de la tierra fértil, los dioses de la tempestad, de la lluvia, del mar. El legendario Manco Cápac, fundador de la dinastía de los incas, era considerado semidivino y, según el mito, él, descendiente del sol, había salido de debajo de la tierra de una cueva, junto con sus 3 hermanos y 4 hermanas. El culto de los dioses en Perú imponía asimismo sacrificios humanos, aunque no tan numerosos como entre los aztecas. Se sacrificaba a los hombres, por lo general prisioneros o miembros de las tribus sometidas, y en casos de ascensión al trono de un nuevo inca o en vísperas de una campaña guerrera, cuando el propio inca conduciría las tropas. Pero junto a las formas estables de culto se habían conservado otras, más antiguas y puramente populares, con evidentes vestigios de totetismo. Según relata el historiador Garcilaso de la Vega, mestizo de español e inca, en cada comarca había un dios propio, en forma de animal, árbol o piedra. Se reverenciaban los sitios sagrados donde se suponía que los antepasados habían surgido de debajo de la tierra. Se profesaba gran veneración a los espíritus de los antepasados, a los que llamaban huacas, aunque en realidad aplicaban esta palabra a todo lo sagrado. A juzgar por las menciones fragmentarias en diferentes textos, podemos observar que al menos en algunos indios iban haciendo una actitud crítica con respecto a la veneración de los dioses. Se cuenta del último inca que desconfiaba del carácter divino del sol, pues si el sol fuera la divinidad suprema, ¿quién podría obligarlo a recorrer todos los días el mismo camino? Si lo hace, es porque obedece a alguien, y este pequeño destello de libre pensamiento es sumamente interesante.